Él es considerado un ícono del terror absoluto y la entrada y enamoramiento de muchas personas a este increíble género. Creado por Wes Craven, Pesadilla en Elm Street fue estrenada en 1984 con un presupuesto de $1,1 millón. Esta película en su momento recibió muy buenas críticas y es considerada una de las mejores películas de terror de la historia, dando lugar a una franquicia que consta de 6 secuelas, una serie para televisión, un crossover junto a Viernes 13 y una muy olvidable remake estrenada en el año 2010. Para crear la historia del mítico personaje, Wes Craven se inspiró en un caso real ocurrido en Los Ángeles durante los años 70, sobre una enfermedad llamada Síndrome de la Muerte Asiática, el cual estuvo relacionado con la muerte de varios refugiados camboyanos, que tras su llegada a Estados Unidos habían empezado a sufrir terribles pesadillas, que les hacían plantearse el hecho de dejar de dormir. Varios de ellos acabaron muriendo súbitamente mientras dormían. Esto fue lo que Craven tomó para crear el mítico guión de su obra maestra. También, otros rumores aseguran que se basó en el caso de un hombre que tenía alucinaciones y cada vez que dormía soñaba que algo venía a matarlo. Según cuentan, este hombre falleció un día mientras dormía. La famosa calle que frecuenta Freddy, Elm Street, toma su nombre de las intercepciones que desembocan en la Plaza Dowling, en Dallas, donde ocurrió la tragedia de John F. Kennedy en 1963. Para Wes Craven, este incidente fue donde el mundo perdió su inocencia, según confesó en una entrevista para la revista Rolling Stone. Y Freddy, a su manera, representa la pérdida de la inocencia para Nancy y sus amigos. Dicho sea de paso, Nancy es mi personaje favorito del cine de terror. Increíblemente, con lo icónica que es la primera película de Freddy Krueger, él solo aparece 7 minutos en pantalla, aunque tratándose de pesadillas, el tiempo transcurre un poco más despacio. Esta película está protagonizada por Heather Langenkamp en el papel de Nancy, Robert Englund como Freddy Krueger y a su vez cuenta con el debut de Johnny Depp. Un año después de esto, llegaría Pesadilla en Elm Street 2, La venganza de Freddy. La productora New Line Cinema, creyendo que Freddy solo era un molde de maquillaje andante, se optó por un especialista para el papel del acuchillador de Stanford. Esta mala decisión no duró mucho y la productora se vio obligada a recurrir a Robert Englund, al darse cuenta que este era el propietario legítimo del personaje y que solo él podría darle ese carisma y a la vez miedo que este personaje produce. De hecho, Robert Englund interpreta a 2 personajes en la secuela, ya que además de Freddy, encarna al conductor de autobús en los primeros minutos del metraje. Lo que ocurre es que, sin el rostro quemado y las múltiples prótesis, Robert Englund es prácticamente irreconocible en la película. En esta película vemos a Freddy que es capaz de reencarnar de cierto modo en la piel de nuestro protagonista. Todo esto ocurre tras probarse el guante con las cuchillas, que pertenecían al amo de los sueños. La idea es bastante original, y aunque se extraña un poco el personaje de Nancy, los personajes encuentran su diario y lo utilizan como guía para pelear contra Freddy. Esto hace que conecte muy bien con la primera entrega. En 1987 llegaría Pesadilla en Elm Street 3, Los Guerreros del Sueño. Con Wes Craven de nuevo en el guión, pero en esta oportunidad acompañado de Frank Darabont, esta película fue considerada por muchos como la mejor de la saga hasta el momento. Los Guerreros del Sueño destacó por la presencia de Patricia Arquette y contando con el regreso de Heather Langenkamp como Nancy Thompson. La historia nos lleva unos años después de los hechos de la primera película. Nancy se ha convertido en una psiquiatra experta en trastornos del sueño, mientras en Springwork empezará a aparecer un hombre con cuchillas en las manos en los sueños de varios jóvenes, entre los cuales se encontraría como principal protagonista una joven Patricia Arquette, quien se convertiría en la nueva Scream Queen de la saga, y que junto a sus amigos, ella se convertiría en una suerte de superheroína en el mundo de los sueños, alentada por los dotes de Nancy para poder hacer frente a Krueger. La saga pudo haber terminado tranquilamente en este punto, hubiese quedado una trilogía hermosa, pero decidieron estirar el chicle un poco más, por lo cual en 1988 llegó Pesadilla en Elm Street 4, El amo del sueño. Esta cuarta entrega casi duplicó la recaudación en Estados Unidos a comparación del original. Aunque Wes Craven rechazó la oferta de escribir y dirigir El amo del sueño, la productora no pareció tenerlo en cuenta, ya que el restaurante en el que trabaja uno de los personajes, Craven Inn, es un claro homenaje a él y a la creación de su mítico personaje. En esta película nos encontramos con Christine y Jody, que siguen su vida normalmente en Springfield, pero Christine sueña con los ambientes en donde habitaba Freddy, en los cuales mete a todos sus amigos por esta habilidad que adquirió en la película anterior, hasta que muere en manos de Freddy. En este punto, el protagonismo pasa a manos de Alice. A medida que la película avanza,
ella irá adquiriendo nuevas habilidades tras la muerte de cada uno de sus amigos en manos de Freddy. Pero Alice pronto se da cuenta que Freddy se está aprovechando del extraño poder para conseguir el dominio total de un nuevo grupo de niños. Alice reta a Freddy a una batalla final antes de que cause más daño. En esta película se puede percibir rastros del amo del sueño, de Nancy y Donald Thompson, aunque sus nombres se hallan en un lugar menos agradable que el de Wes Craven. Dos lápidas cuyos epifacios permiten identificar a los protagonistas de las franquicias son en entrevistas justo a la mitad de la película. Para el año 1989 llegaría Pesadilla en Elm Street 5, El niño de los sueños. Aunque pueda parecer algo disparatado o loco, la primera elección para escribir y dirigir El niño de los sueños fue el mismo Stephen King, aunque King descartó esa posibilidad y a juzgar por cómo le fue con Maximum Overdrive, puede que el estudio aún así saliese ganando. Sin embargo, Frank Miller fue el encargado de sentarse en la silla del director finalmente. Para esta entrega, Alice y Dan viven tranquilamente y en paz, hasta que ella queda embarazada. A causa de esto, Krueger regresará con la intención de apoderarse del alma de su hijo, teniendo que volver a enfrentarse a él en una batalla donde jugará un papel sumamente importante una monja llamada Amanda Krueger, de la cual abusaron y tras esto nació Freddy. Algunos dicen que en este punto la saga ya se está agotando. Si bien esta película tiene algunas ideas rebuscadas, personalmente opino que esta película funcionó muy bien e incluso es una de mis preferidas de la saga, dando a conocer realmente el origen de Freddy, no como otras películas que solo utilizan ese nombre. Y por otro lado, me parece que el personaje de Amanda Krueger suma muchísimo. De chico, este personaje en esta película en particular me daba más miedo que el mismísimo Freddy. Pero dicho todo esto, pasaron los años y en 1991 llega Pesadilla en Elm Street 6, la muerte de Freddy. En esta en particular, la historia ahora nos lleva a Springwood en 1999, 10 años después de los eventos de la quinta entrega. Ahora, y queriendo volver a instaurar un reino del terror, Freddy regresa tomando como avatar a un joven amnésico, quien será clave para encontrar a su propia hija, Catherine Krueger, interpretada por Lisa Zane, quien es desconocedora de su sangriento linaje y quien vive bajo la identidad de Maggie Burkholm, pero ella está dispuesta a enfrentarse a él tras averiguar el origen demoníaco de los poderes de su padre, para, de una vez por todas, terminar con él. Esta película tiene sus pros y sus contras. Es una película que muchas veces se me olvida que existen, por eso, las 5 me gustó muchísimo más, aunque a la gente le guste más esta. Un dato curioso es que el guión de esta película estuvo a punto de escribirlo el mismísimo Peter Jackson. Y volvemos a toparnos con lo mismo. La saga tranquilamente pudo volver a terminar, pero en 1994 llegó la nueva pesadilla de Wes Craven. Esta película sí que es hermosa, o capaz juega con la nostalgia. Vuelven todos los actores de la primera película, todos menos Johnny Depp. Wes Craven volvió a tomar las riendas de la saga, y gracias a esto, en esta película se metió en una suerte de metacine. La nueva pesadilla reunió a la mayor parte del reparto de la primera película, a excepción de Johnny Depp, quien en ese entonces ya era una reconocida estrella. Según cuenta Craven, no se atrevió a llamarlo. Reconoció que no llegó a pedirle su participación porque contaba con que el protagonista lo rechazaría, aunque años más tarde, Johnny Depp le confesó a Craven que le habría encantado participar en esa película. Luego de esto, Wes Craven se disculpó con Johnny Depp por no haberle pedido su participación en la nueva pesadilla. En esta película, Freddy realmente no es el villano, lo cual me encanta, sino una especie de demonio que toma la apariencia del personaje en el set y atormenta a los actores originales en la vida real. Por eso digo que acá Wes Craven se metió en una especie de metacine. Esta película personalmente a mí me gusta muchísimo, aunque eché mucho de menos el personaje de Johnny Depp. Fue muy hermoso volver a ver a Heather en el papel de Nancy. De esta película no tengo absolutamente nada negativo que decir, a pesar de que algunos efectos envejecieron un poco regulares. En 1993, y nos salimos un poco de la saga, sale Viernes 13 parte 9. Jason va al infierno. ¿Y por qué nombro esta película? Al final de la película, cuando Jason perece, aparece el guante de Freddy, lo toma de su máscara y lo arrastra hacia el infierno, dejando a todos esperando este increíble crossover, que recién llegaría 10 años después. Para el 2003, por fin saldría Freddy vs. Jason, el tan
esperado crossover. Esta película, lamentablemente, es la despedida de Robert Englund como Freddy Krueger. En esta se enfrenta a un combate a muerte contra Jason, a quien Freddy manipuló para que matase a adolescentes en Elm Street y así pudieran volver a recordarlo. La productora recibió 17 guiones diferentes para construir la historia de esta película, y su primer impulso fue mezclarlos todos para obtener un guión definitivo. Rarísimo. El guión en sí no destaca mucho, pero en este caso en particular tampoco importa. A mucha gente esta película no les gusta. Personalmente yo la disfruté muchísimo y la sigo disfrutando hasta el día de hoy. Lo único que le pedí a esta película era una pelea entre Freddy y Jason, y me dieron una pelea entre Freddy y Jason. Sí, hay personajes que no llevan a nada, hay actuaciones muy malas, pero yo solo la vi por Freddy y Jason. Es como la gente cuando va a ver Godzilla vs Kong, les interesa ver a dos bichos peleando, no les importa mucho el guión, ni quién la dirigió, ni la fotografía, ni la trama. O sea, es Freddy vs Jason, o sea, como que la trama queda un poquito de lado. Hasta hoy en día sigo discutiendo con mis amigos, y por favor déjenlo en los comentarios sobre quién ganó esta pelea. Personalmente yo pienso que ganó Freddy. Otra cosa que amo de la película es el compilado de todas las imágenes de la saga. Es hermoso, y cómo Freddy lo va explicando y explica cómo va a utilizar a Jason para que lo recuerden en Elm Street. O sea, eso es hermoso. Mucho tiempo dije que esta película era uno de mis placeres culposos, pero no hay por qué sentir culpa porque te gusta una película. Te gusta y punto. Y no digo que la pondría en el top 1 de mi lista de películas de pesadilla, pero seguro está en el top. Luego de esta película, 7 años después, para el 2010, llegaría Pesadilla en Elm Street, el origen, que de origen no tiene nada, solamente alguna que otra invención rara con respecto a Freddy. Posterior a la despedida de Robert Englund en Freddy vs Jason, quien tomaría su lugar fue Jackie Hurley, a quien recordaremos de Watchmen. De esta película no puedo decir absolutamente nada porque básicamente es un calco de la primera película, un poco modernizada para el 2010, que ahora no queda muy bien. Personalmente esta película me parece entretenida, si la encuentro en la tele la veo, pero no aporta absolutamente nada ni a la saga, ni a la franquicia, ni a nada. En una entrevista para Variety, Robert Englund descartó la posibilidad de volver a interpretar Freddy, ya que está demasiado mayor para las escenas de acción y padece artritis y molestias en el cuello y la espalda. Sin embargo, pudimos volver a verlo en una suerte de pseudo homenaje en la temporada 4 de Stranger Things. No obstante, Englund admite que le gustaría hacer un cameo en alguna futura película. Además, Englund ha criticado la decisión de convertir a Freddy Krueger en un pederasta, ya que esto empujaba a su personaje a una zona de sombras desde la cual era muy difícil explotar la personalidad de Freddy. Esto último que declaró fue lo que más me molestó de la última película. Fue la peor decisión que pudieron tomar con respecto a un remake de Pesadilla. Actualmente se rumorea que Rob Zombie está preparando una serie para alguna plataforma sobre Pesadilla en la calle Elms. Personalmente esta saga fue mi primer acercamiento al terror, la primera vez que sentí miedo y le tengo mucho cariño, y también pienso que Robert Englund es totalmente irreemplazable. Si bien si sale algún producto nuevo lo vería con gusto, pero la saga está ahí y en mi opinión ya hay que dejarla descansar. Para ustedes, ¿cuáles son las mejores películas de la saga de Freddy? Si tienen alguna recomendación de película o serie, por favor compártanla en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su me gusta. Muchísimas gracias por ver este video que llevo días haciéndolo. Nos vemos. Is God.